Colombia, Perú y Ecuador negocian con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio que abrirá sus economías al Coloso del Norte. Autoridades latinoamericanas inician el debate sobre las implicaciones sociales de estos tratados y claman por la integración andina. Una sola cultura. El libre comercio entre Estados Unidos, Colombia y otros países suramericanos es una realidad. Y para expresar la preocupación por cómo serán manejados temas de impacto social como la educación y la cultura en el nuevo escenario comercial, se reunieron los ministros de educación de los países andinos y de toda América Latina vinculados al convenio Andrés Bello. Nosotros alertamos desde el convenio Andrés Bello a nuestros estados para que sea preservado la educación, la cultura y la ciencia y tecnología en los tratados de libre comercio, por ser derechos fundamentales, derechos del pueblo, derechos de la gente, que no son sujetos de negociación. Estas relaciones que son obligantes en esta época tienen naturalmente sus ventajas y sus desventajas porque tiene consecuencias sobre la propiedad intelectual, sobre las industrias educativas, como son las ediciones de libros, el cine, la televisión. Gran parte del debate gira alrededor de las industrias culturales que aportan más del 2% del Producto Interno Bruto de los países andinos y que son denominadas por los negociadores de Estados Unidos como industrias del entretenimiento. En América Latina se corre el riesgo de que se pierda la identidad cultural. Estamos sometidos y somos víctimas de toda una avalancha de pseudocultura a partir de los monopolios que sobre la televisión, el cine, están cayendo sobre nuestro pueblo y especialmente sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Y la avalancha será más devastadora si no se compite con originalidad, calidad y creatividad. Y para esto los productores de bienes y servicios culturales de Latinoamérica necesitan unirse. La integración económica, la integración política deben ser una especie de consecuencia, de efecto de la integración cultural. Estamos obligados por esa misma herencia, porque tenemos una tradición común, porque tenemos una historia común, porque somos una raza cósmica especial. Eso nos obliga a recoger todas nuestras fortalezas, las fortalezas que tenemos como pueblo, esa nueva cultura, esa nueva raza. Tenemos nosotros que utilizarla como palanca para constituirnos en una especie de espacio común. Nos podemos considerar una sola nación, un solo pueblo, y eso tiene que comenzar por sentirlo cada ciudadano en su conciencia, en su espíritu, en su alma. Y eso implica el papel de la cultura. Ese cambio cultural es de actitud en cada hombre y cada mujer. Cambio solo posible con un sólido proyecto educativo que avanza en el área andina, con acciones concretas como la homologación de títulos y acreditación de programas. La integración está en construcción. Es fundamental hacer de la integración el espacio que permita articular lo que es esa agenda externa de negociaciones internacionales con nuestra agenda interna de desarrollo, superación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y desde la integración generar fortalezas para resolver esas dos agendas. Debemos trabajar en los cambios que deben producirse en las currículas de estudios de nuestros países. Allí debe haber, incorporar al currículum un componente de ciudadanía andina. Estamos haciendo una evaluación, nos comprometimos todos a ver qué tenemos en común. Esto es parte de un proceso complejo que significa cerrar la brecha histórica de nuestros países, la brecha social histórica, y al mismo tiempo insertarnos de una manera competitiva y además incluyente en el sistema internacional. La tarea es titánica, así lo revelan 40 millones de analfabetos en la región, la ausencia de inversión para la investigación científica y el limitado y costoso acceso a las tecnologías de la comunicación. Tenemos una gran brecha, mucha gente fuera de la escuela y tenemos una educación de muy baja calidad. Elevar la calidad y ampliar la cobertura es el gran objetivo. Implica tener un portafolio de mejores prácticas o de experiencias positivas que nos permitan intercambiar ideas, ver cada país cuáles son las experiencias positivas que tienen otros en educación, adoptarlas, aportar y al mismo tiempo aprender de las experiencias de los otros para buscar que en la diversidad estemos unidos. Es la manera de integrarnos. La pedagogía cubana es una de estas experiencias aplicadas con éxito en otros países latinoamericanos como Venezuela, México y Ecuador, pero el proceso demanda esfuerzos de todas las partes. Se requiere una voluntad política de los gobiernos y no siempre existe.
Pero aún así, creo que organizaciones como el Convenio Andrés Bello, mediante la UNESCO y otros organismos internacionales o intergubernamentales, se pueden dar pasos. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo métodos de alfabetización utilizando el video y la televisión, esos medios que se usan para promover una sociedad de consumo inalcanzable, para que la alfabetización se pueda masificar en nuestros países. En esta etapa de la sociedad del conocimiento, la educación es fundamental para formar los ciudadanos de esta nueva sociedad. Y luego de formar, tenemos que instruirlos para el conocimiento tecnológico, para que en el ejercicio de las profesiones, de las respectivas profesiones, tomen en cuenta siempre el impacto sobre los seres humanos, el impacto sobre la naturaleza y, por supuesto, del recurso más importante con que cuenta un país, que son sus ciudadanos, sus seres humanos. Este espacio de debate y reflexión estableció mesas técnicas de trabajo en las áreas de ciencia y tecnología, educación y cultura, que al final arrojaron directrices que serán seguidas por el Convenio Andrés Bello y sus ministerios miembros. Avanzar en unos temas absolutamente estratégicos para la organización, que son el tema de la homologación y acreditación de títulos, cómo logramos que haya una movilidad en el tema de educación superior, que es una deuda que se está teniendo con nuestros países, en el campo de la ciencia y la tecnología, cómo entregamos la ciencia y apropiamos la ciencia para todos, y cómo en el campo de la cultura seguimos aportando en el debate de las implicaciones de la cultura en la economía, condiciones y consideraciones fundamentales para que cada día más las industrias culturales se les dé la dimensión correcta. Y la gran conclusión es que hay algo que nos hace únicos y que por lo tanto no es negociable. La diversidad cultural es a la raza humana lo que la biodiversidad es a la existencia misma de la vida sobre el planeta.